hacer un poco de historia bíblica y entender un poco la historia de las Escrituras. Esta es la introducción. La siguiente lámina, por favor. Miren, les quería pedir, ¿es posible que apaguemos las luces, estas de acá adelante nada más, para que se pueda visualizar mejor la imagen? Si es posible, excelente, ahora se ve mejor, porque importa que ustedes vean. Esta es una sala del Museo de la Biblia en la Sociedad Bíblica Peruana en Lima. El día que ustedes vayan, van a ver todos los restos que tenemos, Biblias, pergaminos y todas las piezas que hoy día les voy a hablar. Siguiente lámina. Vamos a hacer una visión panorámica. Ok, antes de que se escribiera la Biblia, existía ya la escritura. Y estamos hablando de las primeras civilizaciones. Y estamos hablando de los sumerios, ¿no? Los sumerios en el año 3200 a.C. son los creadores, se puede decir, de la escritura. Y ellos escribían sobre unas tablillas de arcilla y eran los que crearon los primeros letras, llamémoslo así, porque antes de eso había la protoescritura, que eran con rayitas y puntitos, pero los sumerios llegaron a especializarse al punto que tuvieron bibliotecas, escribían las historias, narraban los hechos de los reyes y se expandió este sistema de escritura 3200 años antes de Cristo. Siguiente lámina. Pero luego, en el 3100, aparece la cultura egipcia. Todo esto es antes de que se escribiera la Biblia. Pero con los egipcios ya la cosa cambió. Los egipcios llevaron la escritura a la perfección. Ellos no solamente escribían en los murales, en los templos, sino también en papel, hacían cartas. Y los egipcios desarrollaron la escritura de un modo extraordinario. Ahora, ¿dónde fue que nació Moisés? ¿En Israel o en Egipto? En Egipto. Y en Egipto ya existía la escritura. Y en Egipto había una característica más. En Egipto solamente escribían y eran educados y enseñados los hijos del faraón, la familia del faraón, los sacerdotes, y eran vistos como gente sagrada. Es decir, el resto no sabía escribir, no sabía leer, veían todo, pero nada más. Y Moisés nace dentro de una familia privilegiada, ¿sí o no? Porque es adoptado por la hija del faraón. Siguiente lámina, por favor. ¿Ya? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque los hombres han creado la escritura y a través de la escritura han contado sus historias. Pero la escritura bíblica no es cualquier cosa. La escritura bíblica es la revelación de Dios para comunicarnos su propósito. Esa es la diferencia del libro que ustedes tienen en la mano de cualquier otro libro en el mundo. Siguiente lámina. Ahora, antes de Moisés, estamos hablando pues de Abraham, Isaac, Jacob y toda esa época de los patriarcas. En esa época no había escritura. Ni Abraham escribió, ni Jacob escribió, ni sus hijos escribieron nada. ¿Cómo se transmitían todas las cosas? De manera oral. Miren, la oralidad es la manera como se empezó las historias bíblicas. Porque no había nada escrito, todo se transmitía unos a otros. La gente hablaba, contaba y repetía las historias. Hasta el día de hoy la oralidad tiene mucha fuerza, sobre todo en los pueblos y en ciertas culturas. Pero la oralidad nos acompaña hasta el día de hoy en los temas de la Biblia. Siguiente lámina. Ahora, después de la oralidad, empieza recién lo que nosotros llamamos con la Biblia. ¿Y quién empieza con la escritura de la Biblia? ¿Quién originó y quién dio inicio a la escritura de la Biblia? Dios mismo. Miren, ahí están las tablas de la ley. Cuando Dios escribe con su dedo sobre las tablas de la ley y las escribe sobre piedra, era porque la piedra era el elemento en ese momento en el cual se hacían las cosas. Entonces, quien origina la Biblia, mejor dicho, quien origina la escritura de la Biblia, quien da la idea de que la Biblia tiene que ser escrita, empieza con Dios. Y luego es Dios el que da la orden de que la Biblia, el resto, sea escrito. Siguiente lámina.
Siguiente lámina, por favor. Dios le ordena a Moisés y le dice, escribe esto para memoria. A Moisés no se le ocurrió escribir porque le nació escribir, ¿no? Dios le dio la orden. Entonces la escritura empieza por una orden. Y dice la Biblia también en Números 33, 1 al 2, Moisés dejó por escrito el peregrinaje de los israelitas por el desierto desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la ribera del río. Moisés dejó por escrito todas las historias que nosotros conocemos en el Éxodo. Siguiente lámina. Regresamos a Moisés. Moisés nació en una cuna pobre, pero se crió entre los ricos y famosos. Moisés nació y fue encontrado en una canasta en el río, pero creció dentro del palacio real, con la mejor ropa, con la mejor educación, con la mejor formación. Es decir, Moisés era culturalmente muy educado, el más capacitado, el hombre que sabía escribir, leer, sabía de filosofía, política, historia. ¿Se dan cuenta qué nivel tenía Moisés? Y a los 40 años Moisés decide renunciar a todo porque él encuentra su identidad en los israelitas y sale, y luego ya empieza toda la historia del Éxodo. Pero fue por eso que Moisés tuvo la capacidad de poder escribir todos los primeros 5 libros de la Biblia que se llaman el Pentateuco. Siguiente lámina. Ahora, hay algo muy interesante. La Biblia, desde hace muchos años, narra muchas historias y mucha gente decía si habrá sido cierto. ¿Acaso hay pruebas? ¿Quién lo ha probado? ¿Alguien ha demostrado esas historias? Y empiezan a aparecer documentos y monumentos arqueológicos que prueban que la Biblia era cierta. Este es una piedra que mide más o menos 3 metros de alto y que ha sido catalogada de que fue escrita en el año 1200 a.C. Y en esa misma época ocurrió el Éxodo. Y esta piedra es de un faraón egipcio, en donde narra que él venció a varios pueblos, y en esa piedra se menciona por primera vez que él subyugó a un pueblo que se llamaba Israel. ¿Qué les parece? Esta es una prueba histórica que existe hoy en día de que el pueblo de Israel existió hace 1200 años. Y miren quién todavía lo escribe. ¿Quién lo deja escrito para la historia? Un faraón egipcio. Se llama la Estela de Beretá. Pueden entrar en internet, buscarlo, leerlo y saber más de esto, ¿ok? Se encuentra en el Museo del Cairo. Y ese es el jeroglífico donde se menciona el nombre de Israel. Y se dice algo más. Se dice que Israel no era una nación. Y eso es cierto. En ese momento era un pueblo nómada que viajaba de un lugar a otro. Y se refiere a eso. Entonces no solamente describe a Israel su existencia, sino que lo describe como un pueblo nómada. Y ahí tenemos una prueba de la existencia del pueblo de Israel en la época egipcia. Siguiente lámina. Ahora, ¿qué otra prueba tenemos de la existencia de la escritura y cómo se fue desarrollando? Vamos a saltar en el tiempo. Miren, acá está Moisés, luego le deja a Josué, luego vienen, ¿quiénes? Los jueces se pelean, se olvidan de Dios hasta que aparece Samuel, y Samuel levanta ¿a quién? Al rey Saúl, y después levanta al rey David, y después vienen todos los reyes, ¿sí o no? Y ahora vamos a hablar de esa parte, cuando vienen todos los reyes de Israel. Hasta esa época, el único escrito que había era el que había hecho Moisés. Pero la Biblia, en la época de los reyes, nos dice algo que es asombroso y nos da una pista. Nos dice que en la época de los reyes ya existían los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los que copiaban y narraban todas las historias de los reyes. Ahora, si los escribas ya existían, quiere decir que la escritura ya se había desarrollado en esa época. Entonces, en la época de los reyes, surgen en el reino unas oficinas donde habían grupos que escribían. Estos estaban con los sacerdotes, estaban en el templo, estaban en el reino, y la escritura se fue difundiendo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Hay alguna prueba? Sí, hay una prueba. Siguiente lámina. Siguiente lámina, eso. Este es un rollo de plata, así, de 5 centímetros de alto.
¿ya? En el cual está escrito en un hebreo antiguo este texto bíblico, la bendición sacerdotal: que el Señor te bendiga, te cuide, que el Señor te haga resplandecer su rostro sobre ti. Y todo ese texto está en el libro de Números 6, 24 al 26. Y cuando ese rollo estaba en un pedazo de tela de un israelita que habían enterrado, excavan, lo encuentran, abren ese rollo y se encuentran que ese rollo de plata tenía esta escritura. Lo limpian, hacen una verificación de la fecha, y esto es de la época de los reyes, de la época del rey Saúl, del rey David. Imagínense, ya en esa época escribían, y esto era seguramente un personaje especial, porque fue escrito en plata, y en esa época ya se escribía en pergaminos y en papiros. Pero esto es un rollo que queda como para probar de que en esa época ya se empezaron a escribir otras historias. Seguimos, avanzamos en el tiempo. Siguiente lámina. Hay un rey muy particular en el año 628 a.C., en esa época de los reyes, que se llama Josías, ¿ya? Y resulta que desde la época de los jueces, de Sansón, luego vino el rey David, luego vino Saúl, vino David, pasaron un rey tras otro, hasta que llegamos a Josías. La ley se había perdido. Supuestamente la habían guardado en el templo y había desaparecido. Y pasaron cerca de 300 años en los cuales no existía la ley. Y se reunían sábado tras sábado los judíos, pero ya no había el libro de la ley, ya no lo leían. Y cuando algo no lo lees, lo olvidas. Entonces, después de 300 años, ellos se habían olvidado del libro que había escrito Moisés. Una cosa terrible. Y por el olvido, por no estar leyendo constantemente las escrituras, empezaron a buscar otros dioses, a sacrificar niños, a tener prostitutas dentro del templo, a tener toda una serie de religión paralela contraria totalmente a la ley de Dios. Y un día el rey Josías, esta historia es buenísima, la pueden encontrar en la Biblia, ¿ya? Él ordena que vayan a limpiar el templo. Limpian el templo y el sacerdote encuentra el libro de la ley, el libro que había escrito Moisés. Lo llama, lo lee, se da cuenta de que acaban de encontrar el libro que había estado perdido por 300 años, y ahí dice: estas son las maldiciones a los que no obedecen estos mandamientos, y estas son las bendiciones a los que obedecen todos los mandamientos. Y entonces se da cuenta de que todas las maldiciones de Dios van a venirles encima porque habían hecho todo lo contrario. Entonces el rey se rasga las vestiduras, rompe, ¿no? Y ese es un símbolo de: estoy arrepentido, perdóname Dios, acabo de encontrar tu libro. Y él hace un pacto con Dios y le dice: de ahora en adelante vamos a obedecer aquí tu ley, y tu ley se va a respetar. Manda a sacar a todos los sacerdotes, todos los ídolos, a todas las prostitutas, y se convierte en una reforma del Estado y obliga y pone a todos a obedecer la ley de Dios. Eso se llama la reforma de Josías. Pero en ese año vuelve a aparecer el libro de la ley, que son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, ahí está. 100 años más tarde, el pueblo se emociona primero con las reformas, pero después se olvidaron de todo. Y Dios cumplió lo que dijo. En el Éxodo hay un pasaje donde dice: si ustedes se olvidan de mi ley, si ustedes se olvidan de mis mandamientos, si ustedes descuidan la lectura de mi palabra, yo los castigaré de diversas maneras. Pero el castigo más duro va a ser es que yo voy a permitir que una nación venga del extranjero, los invada, los destruya y se los lleve como esclavos al extranjero. Y eso ocurrió en el año 587. Babilonia vino y rodeó la ciudad. Yo les voy a hablar metafóricamente, ¿ya? Imagínense algo así, ¿ya? Que el imperio de Bolivia viene y rodea la ciudad de Puno, ¿ok? Y no hay nadie que se puede escapar, ¿ya? Y nos rodean y nos tienen cercados. Todo aquel que se quiere escapar, ¿no? Y nos asedian, nos cercan, y es la voluntad de Dios. Y de repente un día entran a la ciudad y queman toda la ciudad. Queman el templo de la iglesia bautista,
de la calle, ¿cómo se llama esta avenida? Avenida Sol. Avenida del Sol. Lo queman completamente, ¿no? Y todas las demás iglesias. Matan a todos los que quieren luchar. Luego aniquilan a todos los hombres y queda solamente un pequeño grupo de jóvenes, líderes, entre ellos quedó Daniel. Y a todos los que quedamos vivos nos llevan como esclavos al imperio de Bolivia. Algo así fue la invasión a Jerusalén por los babilónicos. Les destruyeron el templo, les destruyeron todo su sistema religioso y todo su sistema de ovejas. Ellos iban, sacrificaban, cantaban, oraban, y en el templo lo hacían todo, no se podía hacer en otro lado. Todo eso lo destruyen y se los llevan como esclavos. Siguiente lámina. ¿Y a dónde se los llevan? A la ciudad más grande del mundo que había en ese momento, que se llama Babilonia, que tenía tecnología, biblioteca, idiomas, historia. Era una mega ciudad, algo así como que, miren, a este nivel estaba Israel, en cultura, en escritura, en sociedad, y Babilonia estaba en este nivel. Era como si yo les dijera, Israel era el nivel de Lima, ¿ya? Y Babilonia era el nivel de Nueva York, ¿no? Algo así. Los llevan a la ciudad más grande, la que tenía más cultura, más capacidad, más poder en todo. Y los llevan a un grupo nada más. Llegan y ¿qué pasa? Yo utilizo siempre este ejemplo. Imagínate, tú tienes un niño que acaba de terminar la primaria y lo enviamos a una beca por 10 años a que vaya a estudiar a Estados Unidos, a la mejor universidad. Y después de 10 años regresa acá a Lima, ya tiene 25. La primera pregunta, ¿regresará igualito cuando se fue? ¿Su nivel cultural será igualito? ¿Vendrá hablando el mismo idioma castellano o probablemente el inglés y otros más? ¿Su capacidad, su visión, su cosmovisión será igual a la de los del niño de su edad de acá? Se va a transformar culturalmente, ¿no? Y cuando venga, ¿va a querer quedarse a vivir en esta ciudad o probablemente va a querer quedarse a vivir allá? Va a venir de visita nomás, lo va a ver porque ya se acostumbró al nivel top. Siguiente lámina, por favor. Eso fue lo que pasó con el pueblo israelita. Ustedes saben que se fueron llevados como esclavos y hubo una profecía de parte de Jeremías donde le dijo van a estar ahí 70 años, ¿sí o no? Se cumplieron los 70 años, ¿ya? Y viene el rey Ciro y le dice, muy bien, ahora hago un decreto para que todos regresen a Jerusalén. Ahora, la historia nos relata que no todos regresaron. Después de 70 años de vivir en el lugar así de mayor prestigio, 2/3 de los israelitas decidieron quedarse fuera de Israel. Y solamente un pequeño grupo regresó. Y cuando regresaron, miren, se fueron hablando el hebreo y regresaron hablando el arameo, la lengua de Babilonia. Se fueron con una forma de escribir la Biblia y regresaron con otro lenguaje. Ahí tenemos dos formas de escritura. La primera se llama escritura cursiva, así era la Biblia originalmente. Con ese tipo de escritura se fueron a Babilonia. Cuando regresaron de Babilonia, regresaron con esa escritura cuadrada. La influencia de Babilonia hizo que hasta el lenguaje cambiara. Ahora, como ya en Babilonia no tenían dónde reunirse, crearon así, y porque en Babilonia les dieron permiso de reunión, pero no podían hacer política, ni podían ir contra el gobierno, ni nada por el estilo. Ese lugar donde se reunían, ya se llamó y le pusieron de nombre las sinagogas. ¿Han escuchado ese nombre alguna vez? Ya. Eso nació en Babilonia, porque no tenían templo, ya no tenían dónde hacer sacrificios, no tenían sacerdote. Entonces se reúnen en unas casitas llamadas sinagogas y ahí tienen sus escuelas, ahí tienen su reposo de la Biblia y ahí empiezan a estudiar y a escribir nuevamente la Biblia. Y es en Babilonia en donde reescriben todos los libros de la Biblia. Y cuando regresan, siguiente lámina, a Jerusalén, ya es otra historia, ya regresan con la Biblia prácticamente. ¿Se dan cuenta? La Biblia ha sido un proceso en el cual se ha ido escribiendo durante el tiempo y en medio de diversas circunstancias. Y ya nos encontramos, ya nos estamos acercando a la venida de Cristo. 440 años. Surge un señor que se llama
Esdras. Esdras, ya para esta época, ya regresaron los judíos, están en Babilonia, están en Jerusalén, han reconstruido el templo, porque el rey Ciro les dio dinero para que regresaran, para que construyeran el templo, para que se volvieran a organizar. Y todo esto hizo un cumplimiento en la palabra de Dios, ¿no? Que había prometido que del exilio los iba a traer de regreso. Y Esdras convoca una reunión general. Miren, en Juliaca están por hacer la marcha por Jesús y se están uniendo todas las denominaciones y van a salir todos juntos. Pentecostales, adventistas, asambleas de Dios, bautistas, todos se van a juntar para marchar y decir que Jesús es el Señor. ¿Ya? Lo mismo hizo Esdras, lo juntó a todos, pero ¿saben para qué? Para una lectura pública de la Biblia. Porque en ese momento la gente no sabía leer, no sabía escribir y solamente podían oír la Biblia. Y Esdras reúne a todo el pueblo y desde la mañana hasta mediodía él les leía la Biblia. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Lloraba, se quebrantaba, se arrodillaba, alababan a Dios. Y ese día el pueblo hizo un reconocimiento oficial del libro llamado La Ley y los demás libros de la Biblia. Es decir, en esa ceremonia el pueblo decide adoptar la Biblia y decir: esta es la escritura de Dios, esta es nuestra identidad, este es nuestro libro, en esto vamos a creer y con ello nos identificamos. Y desde ahí nace la identidad y la identificación con el pueblo, con el libro que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Seguimos, siguiente lámina. Pasan unos años y se acuerdan que les dije que muchos judíos se quedaron en Babilonia, y de Babilonia se fueron a otros pueblos y hubieron muchos judíos en el extranjero. Y en Egipto hubo una ciudad en donde se refugiaron una cantidad inmensa de judíos. Esa ciudad se llamó Alejandría. ¿Por qué? Porque la fundó Alejandro Magno, muchos años antes. Y en esa ciudad había tantos judíos que con el paso del tiempo ya no hablaban hebreo. Ahora ellos hablaban griego. Se olvidaron del hebreo. Y entonces cuando iban y se reunían entre ellos, decían: queremos leer la Biblia, ¿no? Pero la Biblia estaba en hebreo. Y ellos solamente sabían el otro idioma. Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si yo sé griego y la Biblia está en hebreo? Y entonces a alguien se le ocurrió: hagamos una traducción. Y surge la primera traducción de la Biblia. Porque los judíos que vivían en Alejandría solamente hablaban griego. Y esa traducción se llama la Septuaginta. Y eso surge 300 años más o menos antes de que llegue Jesús. Entonces, traducen la Biblia que estaba en hebreo, la traducen a griego, para que todos los judíos que ya no hablaban hebreo pudieran leer la Biblia. Y desde ese momento esa Biblia se queda y todos los judíos en el extranjero empiezan a estudiar la Biblia en griego. Ahora, el griego se expande por toda esa zona. Y cuando nace Jesús, el griego ya era parte de la cultura de esa época. Siguiente lámina. Entonces ahora vamos a ver la evolución de la Biblia. Miren, en la época de Jesús se hablaba el hebreo, el arameo, pero también el griego. Y más se hablaba el griego, porque el griego se hablaba ya en todo el mundo. Es cierto, Jesús hablaba hebreo, Jesús hablaba arameo, pero seguramente Jesús también sabía griego, porque todos hablaban en griego, ¿no? Entonces, la necesidad de transmitir, por ejemplo, los evangelios, hizo que los apóstoles y el apóstol Pablo escribieran los evangelios y las cartas. ¿En qué idioma? En griego. ¿Sabían ustedes que el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, no fue escrito en arameo, fue escrito en griego? Porque todas las iglesias, todos hablaban griego. Miren, todo el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego porque ya toda la gente hablaba griego. El Nuevo Testamento no se escribe en hebreo, se escribe en griego, porque todos hablaban griego.
Eso es interesante, es un cambio de cultura. El Antiguo Testamento está en hebreo y todo el Nuevo Testamento está en griego. Seguimos. Esa es otra lista de la historia del Museo de la Biblia. ¿Cuáles fueron los elementos principales en los cuales se escribió la Biblia? Ahora vamos a ver evolución. La evolución de los materiales. Primero se escribió en papiro. El papiro se juntan unas cañas, se pelan, se cruzan entre sí, se chancan y como es un vegetal, solito se mezclan. Se pone bajo una prensa y sale una hoja tipo la hoja Bond que nosotros usamos. Pero el papiro no tiene mucha duración, pero los primeros escritos en la Biblia se hicieron en papiro. Luego surge un material más resistente, que es el cuero de la vaca o de las cabras. Y se utilizan esos elementos para escribir porque duraban muchos años. A eso le llamamos el pergamino. Papiro, vegetal, pergamino, cuero de vaca. ¿Ya? Y eso se utilizó por años. Toda la gente escribía en esos materiales y en los rollos. Ahora, los rollos podían llegar a medir 8 metros. Por ejemplo, el libro de Isaías, que ustedes no tienen ahí en su Biblia, el original en el rollo mide 8 metros de largo. Vamos a contar ya de acá hasta acá. Acá empieza el rollo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Desde allá hasta acá mide el rollo. Y el rollo de Isaías fue el que Jesús abrió en el templo. Abre el rollo y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Y está sobre mí para qué? Para traer libertad, bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego cierra el rollo y les dice a todos esa frase célebre: hoy se ha cumplido delante de vosotros la Escritura, porque se cumplió ese día. Pero miren el tamaño que tenía el rollo, y Jesús tenía que encontrar el pasaje en ese rollo. Entonces los primeros cristianos dijeron: no, esto está muy complicado, tenemos que resolver la forma como hacerlo. Y los primeros cristianos, 300 años después de Cristo, inventan esto que se llama el códice. Nosotros lo llamamos libro. Dijeron: ¿para qué un rollo? Vamos a cortarlo en pedacitos, vamos a coserlo por el borde y vamos a escribir por acá, por delante y por detrás, por delante y por detrás. Y las primeras Biblias, aquí tienen las primeras Biblias, hermano. Estas eran las Biblias que iban de iglesia en iglesia, las que se leían en los públicos. Los rollos se dejaron de enviar, los rollos fueron reemplazados por el códice. Esa fue la evolución del material. Seguimos, siguiente lámina. Ahora, el texto hebreo también cambió. Al principio el texto hebreo era todo en mayúsculas, sin minúsculas y sin separación. ¿Alguien puede leer esto? Complicado, ¿no? Este es un pasaje de la Biblia. Ahora vamos a leer este pasaje con minúsculas, con acentos, con vocales y con separación. El siguiente lámina. ¿Se entiende o no se entiende? Ya. El texto también evolucionó. El texto también cambió. Este es Éxodo 32. Siguiente lámina. Miren, ¿ven esos puntitos que están rodeados por ese símbolo rojo? Ya. Esos son puntitos que indican si la letra es A, E, O, U, o si estén, o para que cómo se debe leer esa palabra. ¿Ok? Esto lo hicieron unos señores que se llaman los masoretas, recién 800 años después de Cristo. Y el texto hebreo ya se puede leer y entender mejor. Siguiente lámina. Ahora, las Biblias más antiguas que nosotros tenemos, completas, son del año 930 después de Cristo. Después de Cristo. La más completa que se tiene, así. La más antigua. Y luego hay otra de 1000 años antes de Cristo. Porque todas las Biblias anteriores ya se hicieron polvo, desaparecieron, ya no hay. O sea, cuando alguien dice: hermano, yo quiero la original no existe. Yo quiero la Biblia original, la que copió así, esa no existe. Luego de esa se hizo una copia, de esa se hizo otra copia. Pasaron 900 años y tenemos estas Biblias de acá, completas. Entonces, cuando los traductores van a hacer una traducción de la Biblia, van a estas Biblias que son las más antiguas. Pero, siguiente lámina, ocurrió un milagro, hermano, en el año 1948, 46 y 47. En unas cuevas en Israel
había un pastor que se le perdieron las ovejas. Se metieron en una cueva y él dijo, ahí debe haber una oveja. Tiró una piedra a la cueva y el sonido que salió de la cueva no fue de una piedra que golpea la tierra, sino de una especie de una olla de arcilla que se quiebra. Y dijo, ¿qué? Acá hay algo. Sube y encuentra vasijas, varias vasijas. Destapa las vasijas y dentro de las vasijas habían rollos. Resulta que había un pueblo, ¿ya?, que vivía fuera de Jerusalén, que en la época de los romanos, unos 300 años antes de Cristo, ¿ya?, por ahí más o menos existía ese pueblo, y luego se fueron enterando de que ya vinieron los romanos y los iban a conquistar. Dijeron, hay que guardar todo lo que hemos escrito porque un día vienen, nos invaden y nos matan. Y todo lo que habían escrito, todo el Antiguo Testamento y escritos de la época, los ponen en los rollos, los ponen en las vasijas, los tapan y quedaron ahí para la historia. Y entonces, ¿qué pasa? En el año 46 encuentran estos rollos, los descubren, los abren y tenemos los textos de la Biblia más antiguos. Si los más antiguos eran 900 antes de Cristo, ahora tenemos 300 antes de Cristo, imagínense. Y entonces se ha hecho la comparación para saber si ha habido manipulación, si el texto bíblico ha cambiado, si se han hecho cosas raras, y la certeza de las copias es al 98%. Es decir, Dios ha hecho un milagro con la Biblia, de que el texto se mantenga a través de las generaciones y no se manipule, no se cambie, porque había gente consagrada a copiar el texto bíblico. Y hoy en día tenemos los textos más antiguos de la Biblia 300 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Siguiente lámina. Aquí se encuentran estos rollos. Es un museo en Israel. Siguiente lámina. Y nosotros también en Lima hemos hecho un museo, un monumento. Este es el monumento que está en Miraflores, donde el texto bíblico lo tenemos en 6 lenguas. La palabra de Dios permanece para siempre. Y en esa Biblia, que es una Biblia más un rollo, al lado izquierdo, está escrito ese texto en hebreo, en griego, en quechua, en chipivo, en inglés y en español. ¿Qué les parece? Así que cuando vean al libro pueden ver el monumento de la Biblia. Siguiente lámina. Por años, estos eran los señores que copiaban la Biblia y se demoraban una eternidad porque tenían que copiar página por página en hojas de cuero, ¿ok? Eso era el pergamino. Y para un Nuevo Testamento, se necesitaban 50 ovejas. Y ahora saquen su cálculo. ¿Es barato o no es barato? Tú le regalarías al otro hermano, mira, ¿sabes qué? Dios ha puesto en mi corazón, te voy a regalar 50 ovejas. No. Ya, entonces miren qué valor tenía la Biblia. Y las Biblias eran tan caras que estaban en el púlpito y estaban encadenadas para que nadie se las robe, porque costaban una millonada. Sí, imagínate si para el Nuevo Testamento, que es así, se necesitan 50 ovejas, para el Antiguo Testamento, ¿cuántas? Ya. Entonces, así eran las Biblias antes, hermano. Ese era su costo, porque se hacían a mano. Siguiente lámina. Pero llega la tecnología. A ellos también les llegó en el año 1435 la tecnología. Este señor Gutenberg crea una prensa con unos sellos de cada letra y empieza a imprimir. La primera Biblia que imprime es la Vulgata Latina. Es una Biblia en latín con tipos móviles y imprime 180 ejemplares. Es decir, de los copistas que hacían una Biblia al año, ahora pasamos a 180 ejemplares en un tiro. La revolución de la producción de la Biblia llegó. Pero no solamente eso, también vinieron más cambios. Seguimos. Esta es una Biblia especial que tiene hebreo, griego, arameo y latín, que se crea en el año 1514 para que las personas puedan ir a los originales. Siguiente lámina. La Biblia que ustedes tienen viene con capítulos, versículos, títulos y subtítulos, ¿sí o no? ¿Así lo escribió Moisés? La Biblia vino sin nada de eso, venía todo pegadito.
Y estos señores le agregaron eso, capítulos, versículos, títulos y subtítulos, hasta el año 1551. ¿Fue un buen invento o no? Si no, ¿cómo encontraríamos un pasaje hoy en día? Eso se llama evolución, se llaman cosas que se van agregando a la Biblia para que se puedan entender mejor. Seguimos, siguiente lámina. Ahora la evolución vino a su cumbre con el señor Lutero. ¿Por qué? Porque en el año 1543 él traduce el Antiguo y el Nuevo Testamento al alemán. Pero antes de publicar la Biblia, él se hace una pregunta. Los alemanes por primera vez iban a leer la Biblia en su lengua. ¿La gente lo entenderá? La primera vez que tú leíste la Biblia, ¿la entendiste? Difícil, ¿sí o no? Y él también dijo, no, la Biblia es difícil. En realidad no es un libro fácil. Necesita que uno la lea varias veces. Si no fuera por el pastor, no la entendería. Por eso necesitas un pastor, necesitas algún maestro, necesitas predicadores, necesitas que te le enseñen, que te le enseñen y que te le enseñen. Es el método que ha hecho Dios. Y él dijo, no, la Biblia no puede salir así nomás. Y miren lo que se le ocurrió a añadirle a la Biblia. Siguiente lámina. Él hizo su Biblia y dijo, esta Biblia va a salir con introducciones a cada libro. Es decir, voy a explicar de qué trata cada libro. Después le voy a agregar notas para que haya los pasajes que no se entiendan, puedan ser entendidos. Le voy a agregar referencias de algunos pasajes para que uno le encuentre un pasaje en el Antiguo y un pasaje en el Nuevo, y también lo llenó de ilustraciones. Esta Biblia fue un boom, se vendió, todo el mundo empezó a comprar esta Biblia y empezó la gente a leer la Biblia, hermano. Siguiente lámina. Los ingleses, viendo esto, dijeron, nosotros también queremos, si los alemanes ya tienen, nosotros queremos tener una Biblia también en inglés. Y ellos se reunieron un grupo de eruditos e hicieron una Biblia más poderosa todavía. Una Biblia que traía guías de estudio, referencias cruzadas, versículos relevantes, introducciones a cada libro de la Biblia, mapas, tablas, grabados, madera, ilustraciones e índice. Imagínense, en el año 1500. Lo que les estoy queriendo decir es que la Biblia cambió. Y estos señores, en realidad, no se dieron cuenta, pero habían creado la Biblia de estudio. ¿Sí o no? Una Biblia con tantas ayudas, porque estas personas se preocuparon y dijeron, vamos a hacer una Biblia que la gente entienda, comprenda y ame las Escrituras. Esa es la preocupación de todo maestro, de todo predicador, de toda enseñanza. Y también es la preocupación de la sociedad bíblica, que la gente pueda entender la Biblia, que la pueda entender mejor, comprender. Para eso hacemos versiones de la Biblia, versiones como la Reina Valera contemporánea, la Dios habla hoy y la traducción en lenguaje actual para la nueva generación, para que sea mejor entendida. Pero también hacemos Biblias de estudio y ahora vamos a ir rápidamente por una cuestión de tiempo. Pasamos varias láminas, yo te voy a indicar. Esas son las Biblias de estudio hoy día, que ahora les voy a hablar, y cuando me vas a alcanzar, no puedes venir con todas las Biblias. Siguiente. Pasamos. Ahí nomás. La primera Biblia de la que les quiero hablar se llama la Biblia de Estudio Teológica. ¿Ya? La Biblia de Estudio Teológica es una Biblia que viene con notas de estudio, 44.500 notas. Es decir, casi todos los versículos de la Biblia están comentados. Vienen con introducciones a los libros, ilustraciones, cuadros, tablas y artículos. Si alguien quiere estudiar la Biblia, esto es algo así como una enciclopedia más la Biblia. Porque hay gente que quiere profundizar en la Biblia, hay gente que quiere sumergirse en la Biblia. Entonces, dentro de las Biblias, esta es una de las Biblias más completas. Pásame la siguiente. La siguiente lámina. Hoy en día está de moda los grupos de estudio. Hay muchas iglesias que se reúnen en grupo, ¿no? Y en esos grupos estudian la Biblia. Entonces se ha creado una Biblia que tiene 500 estudios bíblicos para desarrollarse en grupos, en casas. ¿Sobre qué temas? Discipulado, relaciones interpersonales, matrimonio, equipos de alto rendimiento, que es liderazgo, restauración, personajes bíblicos y carácter. Es decir, es una herramienta para que las iglesias puedan trabajar con grupos en casa. ¿Ok? Siguiente lámina, por favor.
Esta Biblia me encanta. No, la de la mujer. Esta Biblia me encanta porque siempre le dije a los pastores y le vuelvo a repetir. Mujeres, ustedes contéstenme de manera orgullosa, pero no vanidosa. En las iglesias, ¿asisten más mujeres u hombres? Fuerte, pues parece tímida. Más mujeres. Cuando el pastor convoca reuniones de oración, ¿vienen más mujeres u hombres? Más mujeres. En la asistencia regular, ¿las que asisten son más las mujeres o los hombres? Hombres, avergüéncense. Con todo respeto. Entonces, para todas las mujeres que son el ejército que Dios ha utilizado, se ha creado esa Biblia. Se llama la Biblia de Estudio para la Mujer, pero es una Biblia especial. Tiene artículos sobre todas las mujeres de la Biblia, pero escrito por mujeres. Tiene un estudio de todas las mujeres de la Biblia. Viene con pasajes de oración, alabanza, viene con cuadros, notas de estudio y láminas para decorar, pintar. Le tomas un selfie y lo envías a tus amigos. Viene con la lista de todas las mujeres de la Biblia y ¿qué hicieron? Las buenas, las malas, las santas y las pecadoras. Todas están acá. ¿Ya? Y todas nos enseñan algo. Y viene con líneas de planes de lectura. Por ejemplo, vienen 30 días para que leas la Biblia sobre temas de mujeres. Es una Biblia fantástica, tanto para la mujer como para todos los pastores, para que enseñen temas de mujeres a las mujeres. Amén. Amén. Seguimos. Siguiente lámina. Esta se llama la Biblia de la predicación. Esta está hecha para los hombres, pero también para las mujeres, obviamente, ¿no? Para los hombres que predican, enseñan y están constantemente dando la palabra. ¿Por qué? Porque tienen 3 componentes. El manual de homilética, que es donde te enseña cómo se hace un sermón, qué tipo de sermones hay, cómo debes predicar una parábola, cómo debes predicar un pasaje del Antiguo y del Nuevo. Luego viene con 120 sermones como ejemplo. Imagínate, 120 sermones escritos de principio a fin. Y luego viene 1600 bosquejos. En cada libro de la Biblia tiene un bosquejo. Esos bosquejos sirven para que tú le enseñes a un niño, a un adolescente o a un adulto. Anoche estuve con los jóvenes. ¿Quiénes estuvieron anoche acá? ¿Pueden levantar la mano? Solamente para identificarlos. De los que estuvieron anoche. A los jóvenes que vieron. Pero levanta fuerte, pues, no se tire. Y a ellos les di un mensaje, muy bien. Y ese mensaje lo saqué de uno de los bosquejos de acá. ¿Les gustó el mensaje o no? Ya ven. Pero, entonces, los bosquejos te ayudan a darle el mensaje a niños, jóvenes y adultos. Entonces, es una herramienta para que uno pueda tener material que compartir. Desde un púlpito, una clase, una escuela dominical. Está especialmente para este tipo de personas que enseñan y predican. Siguiente lámina. Ahora, no hay manera mejor de comprender la Biblia que leyéndola de manera comparada. Esta Biblia es especial porque, miren, tiene 4 columnas. La primera columna es la versión Reina Valera. La segunda es Reina Valera contemporánea. Esta tercera es Dios habla hoy y esta es traducción en lenguaje actual. Es decir, un pasaje de la Biblia tú lo puedes leer de manera paralela. 4 Biblias en uno, para que tú, si un pasaje no lo entiendes, lo lees en la otra versión y ahí puedas entender. Porque, sí o no, ¿cuántos nos hemos encontrado con un pasaje que no lo entendemos? Pero si tienes 3 Biblias al costado del mismo pasaje, ahí se te va a iluminar la mente, el Señor te va a hablar. ¿Por qué? Porque leer la Biblia de manera paralela con otras versiones es una gran ayuda para estudiar, comprender, meditar y reflexionar en las Escrituras. Se llama la Biblia multiversión. Última lámina, por favor. Última. Cerramos, no, la siguiente. ¿Qué dice? Y cierro con esto. Les hemos traído un regalo, solo para ustedes, no digan a nadie. El que dice algo, no perder. Esta Biblia es una Biblia completa.
Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ya? Es una Biblia grandecita, hermosa, de letra grande todavía. Más una Biblia para niños, a todo color, ilustrada. Más 4 láminas, 4 libros que tienen aquí 20 lecciones y que viene cada uno con un código QR y pueden verlo en video. ¿Ya? Estos son libros ya digital. Entonces son 20 videos de 4 lecciones que pueden tener. Todo esto porque el pastor Abraham dijo, tienen que venir y traerme algo especial, algo novedoso, si no, no vengan. Todo esto que en realidad suma no voy a decir cuánto, todo este paquetito se lo hemos traído a todos los que quieran a 25 soles. Estamos afuera con más producto. Pero los que no tengan hoy en día, el pastor Abraham dijo, ¿pueden volver a venir? Sí. Entonces vamos a volver el domingo 14 de diciembre con todos los materiales para los que quieran regresar y volver a tener todos estos materiales, incluido esto. Muchas gracias, hermano. Dios